Algo muy maquiavélico se cocina en Medio Oriente. Los enemigos por antonomasia, porque uno de ellos dijo defender el Islam, su causa, a sus musulmanes, porque siempre se opuso a la existencia del otro. Los enemigos por antonomasia ahora se quieren dar la mano y hasta casarse. Hablo de Arabia Saudí e Israel. Siempre dijeron no tener relaciones y de manera formal y oficial menos. Nunca han tenido ni siquiera lazos diplomáticos, pero hoy este matrimonio que se ve venir no es lo importante, mire usted, sino por qué se quieren casar y qué moneda quieren utilizar. Soy Roberto Lamadrid y esta noche en Detrás de la Razón, el objetivo de la boda, una guerra contra Irán, hundirlo. El método para alcanzar el objetivo, usar a los palestinos, usar la paz palestina. Comenzamos. Saudi-Israeli relations developing in the aftermath of the nuclear deal? We have no relations with Israel. No contact, no back channel? No. Falso. Ahora se revela que Arabia Saudí sí ha tenido relaciones secretas. Y más aún, ahora además lo quieren hacer público para alcanzar la normalización de relaciones. Relaciones nunca tenidas porque de manera pública Arabia Saudí siempre se opuso a la creación de Israel. Al Jazeera y otros medios revelan que este acercamiento se debe a que los dos, o los tres, Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel, quieren sacar del camino a Irán. Tanto los israelíes como saudíes se apuran para darse la mano ante la foto. Avigdor Lieberman, ministro de Defensa de Israel, había pedido relaciones diplomáticas y económicas completas con Arabia Saudí. I would like to truly welcome all those who are present from the world. Pero más aún, este señor, el general Gadi Eisenkot, jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, dijo que Israel está listo para darle toda la información de inteligencia a Arabia Saudí en contra de Irán. La moneda de cambio que negociaría Arabia Saudí e Israel es la paz palestina. Esto legitimaría el matrimonio entre saudíes e israelíes. Para ello, Arabia Saudí y Estados Unidos presionarán a los palestinos para que acepten la paz con Israel. Este es el plan de paz estadounidense, una iniciativa presentada por Jared Kushner, el yerno y alto consejero de Donald Trump. And I want to support you in being the Palestinian leader who signs his name to the final and most important peace agreement that brings safety, stability, prosperity to both peoples and to the region. Tan descarada es la postura que el ministro de Inteligencia de Israel le da a escoger a los palestinos. Escojan entre Irán o Estados Unidos e Israel. La semana pasada, el presidente palestino Mahmoud Abbas fue llamado a Riad para una reunión con el rey saudí. Según los informes, le exigieron que aceptara el plan Kushner o que renunciara. Israel ganaría más territorios ocupados, relación económica con Arabia Saudí y los aliados árabes. Palestina, liberación de presos, ayudas económicas y congelamiento parcial de la construcción israelí de asentamientos. El sometimiento de Irán es la principal meta de Arabia Saudí e Israel. Esto les haría real el sueño de dominar el Medio Oriente. Estados Unidos cerraría el círculo con más sanciones anti-Irán. الفلسطينيون من السلطة إلى الفصائل سيتعرضون وبدأوا يتعرضون للكثير من الضغوط الأمريكية والعربية من أجل التنازل عن حقوقهم. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchas gracias a usted por sintonizarnos, por seguirnos allá en las redes sociales en todo el mundo. Vamos directo con nuestros invitados. Los tenemos ya aquí en nuestro videogol. Muchísimas gracias. Buenas noches aquí en Teherán. Carlos Santamaría, analista internacional
en San Juan de Pasto, en Colombia. Y José Luis Urosa, abogado en Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Tengo muchas preguntas, así que les pido un minuto para cada respuesta, por favor. Comienzo contigo, José Luis. ¿Qué significa la normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel para ti? Por favor. Pues desde mi punto de vista hay una cuestión clave y clara, y es que significa una oportunidad para la paz y la justicia en la zona, dado que tanto Israel como Arabia Saudí han sido rivales enconados en el pasado. No en vano, Arabia Saudí ha sido uno de los sostenedores y financiadores de la causa palestina, y desde luego cualquier acuerdo y normalización de relaciones entre ambos estados, sin duda desde mi punto de vista, contribuirá a la paz y a la justicia en la zona. Bien, vamos con Carlos. Pues ya ahí está la primera carta en la mesa. ¿Contribuirá a la justicia? ¿Qué significa este acercamiento entre Arabia Saudí e Israel? ¿Por qué apunta a someter a Irán, por favor? Básicamente no es Palestina el tema. El tema es si seguirá el terrorismo en la región, si realmente seguirán exprimiendo a los palestinos, si realmente se seguirá apoyando el terrorismo en la región. Entonces se intenta cambiar el esquema y hacer aparecer como que Arabia Saudí e Israel desean normalizar sus relaciones para hacer de Palestina un Estado libre, poderoso también. Eso no es cierto. En este momento lo que se intenta es crear focos de poder para poder tener también la posibilidad de influir en el Medio Oriente. Esa es la cuestión en este momento. A ver, José Luis, entonces yo te pregunto, ¿por qué contra Irán? ¿Por qué es un obstáculo Irán para Arabia Saudí e Israel y Estados Unidos? Pues simplemente porque el papel de Irán en la zona, geopolíticamente y geoestratégicamente hablando, ha ido creciendo en la zona. Es decir, el papel de Irán ha sido muy importante en Siria, el papel de Irán y los hutíes y el apoyo a los hutíes está siendo muy importante y trascendental en Siria. Las relaciones, la modificación de relaciones y de fuerzas en la zona entre los amigos y enemigos de Arabia Saudí está siendo muy importante, y el avance del arco chiita en el Mediterráneo pues supone un problema realmente para los dos estados, tanto para Arabia Saudí como para el propio Israel. No obstante, yo creo que no todos son malas noticias. El hecho de que Hezbollah haya modificado su carta fundacional y se haya pasado de la propuesta de una república islámica a la propuesta de una democracia justa en la zona, pues permite un cierto optimismo. A mí me parece que la resolución de los conflictos en la zona pasa necesariamente por el acuerdo entre un conjunto de actores internacionales de primer orden, que todos deben reconocerse a todos y deben llegar a un acuerdo, a un gran acuerdo en la zona. La causa palestina, de todas maneras, a mí me parece que no es una moneda de intercambio. No está de manera diferente a como estaba desde el año 48, y ahora mismo el retroceso de las posiciones palestinas, desde mi punto de vista, se ha producido fundamentalmente por la torpeza diplomática de los palestinos sistemáticamente en cada oportunidad que ha habido para la paz. No me contestaste bien exactamente, José Luis, ¿por qué Irán? O sea, dices, bueno, pues porque no son amigos, sí, pero ¿en qué les molesta Irán y qué crees? Irán es el enemigo de ambos dos, y hay un principio fundamental en política internacional, y es que el enemigo de tu enemigo es tu amigo, de tal manera que no hay que pensar mucho para saber que ahora mismo la situación geopolítica en la zona y el avance de las posiciones chiitas de Irán en el arco del Mediterráneo, pasando desde Siria a Yemen y situándose a las puertas de la propia Arabia Saudí, incluso con los ciertos acuerdos que ha habido ahora mismo y hace poco tiempo con Qatar, sitúan a Israel y a Arabia Saudí en una perspectiva de acuerdo. No quiere decir desde mi punto de vista que sean amigos aliados, sino simplemente que tienen intereses y enemigos comunes, y uno de sus enemigos comunes ciertamente es Irán. Bien. El conflicto, desde luego, no puede resolverse. Hace pocas fechas ha habido un notable político libanés que ha dicho que no puede pretenderse que en el Líbano se libre una batalla contra Irán. Yo creo que es un poco la perspectiva final de la intervención que quiero manifestar. No hay nada más en política internacional, insisto, que una más que el enemigo de tu enemigo. El enemigo de tu enemigo en política internacional es tu amigo, y desde un punto de vista geopolítico y de realpolitik, sin ninguna duda. A ver, Carlos, déjamelo más claro, porque ya lo dejó ahí José Luis, el enemigo de tu enemigo, pues bueno, la frase esta famosa, pero ¿por qué?
O sea, ¿por qué no conviene Irán? Porque hay otros que sí crecen, ¿no? Entonces, y eso sí les conviene. ¿Qué tanta molestia les causa a Irán que ahora se quieren juntar los dos o los tres para hundirlo? El problema aquí es muy sencillo. Irán hoy es una potencia respetada por Europa, con un pacto nuclear aceptado. Y hoy día, donde interviene, su voz es escuchada. ¿Qué están planteando ellos? El principal problema en el Medio Oriente es la creación de focos de terrorismo y Arabia Saudí ha sido el principal patrocinador. Israel ha trabajado con Arabia Saudí en este campo. Por eso nos tendremos que enfrentar en la arena política o militar. Pero si se enfrenta en la arena militar, va a ocurrir un hecho muy importante. Hoy día se está haciendo una alianza de países soberanos, donde Líbano, Irak y Siria dicen no aceptaremos más la intervención extranjera. Y hoy día Rusia, China y otras naciones dicen debemos eliminar el terrorismo. Por tanto, Irán no es el peligro para la zona. El peligro para la zona es aquel gobierno que defienda a Daesh, a Estado Islámico, a Al-Qaeda, o defienda a los llamados rebeldes moderados, que son los que crean los conflictos y asesinan a su propio pueblo. A ver, esa es la realidad. Aquí hay una gran paradoja entonces, ¿no, José Luis? Porque si dice Carlos que el gran peligro son los que defienden a Daesh o los que patrocinan a Daesh, y me acuerdo otra vez de esto que lo hemos citado tantas veces, de Hillary Clinton, de Susan Rice, de algún ex general por ahí de Estados Unidos que decía que los saudíes eran los que defendían, patrocinaban y cobijaban a Daesh. Entonces, contradice también lo que tú dices, ¿no, José Luis? Que es una gran noticia. No contradice lo que yo digo. Lo que hay es un equilibrio de fuerzas nuevo y esto es una guerra de conquista y por tanto cada avance en una posición propia significa un poder de negociación superior. Vamos a ver, el tema de los movimientos terroristas en la zona ha sido y es un problema grave, pero los terroristas no están solo del lado de Arabia Saudí. No están solo del lado, entre comillas, de la posibilidad de que Israel apoye de forma encubierta determinados fenómenos terroristas en la zona. Eso lo han hecho absolutamente todos los agentes y fuerzas políticas en la zona. Pensar que los ataques a Israel desde los altos del Golán no han sido ataques terroristas, pues es tener una noción de la realidad un poco distorsionada y fuera de la realidad. Es decir, ha habido movimientos terroristas por ambas partes e incluso movimientos terroristas que han sido catalogados como tales. Quiero hablar de Hezbollah en un momento determinado, pues ahora son agentes que es imprescindible el acuerdo con ellos si se quiere lograr una paz duradera en la zona. El terrorismo ha estado de ambos lados, el terrorismo ha sido un fenómeno absolutamente perverso que se ha producido en la zona y que desde luego hay que erradicar. Y desde luego nadie oirá de mi boca ni de mi palabra el justificar al Daesh, pero ha habido otros muchos fenómenos terroristas que se han producido y que se siguen produciendo y que desde luego no son en absoluto inocentes en la materia de la que estamos hablando. José Luis, esa fue tu réplica. Ahora la pregunta, lo que quiere Arabia Saudí e Israel es, y ya lo dijeron, que Hezbollah se vaya de Líbano y que Irán saque las manos de Siria. ¿Qué contestará Irán? ¿Qué van a lograr con esto? Porque no creo que Irán se deje someter así. Por favor, José Luis. Yo no creo, Roberto, que sea la cuestión tan explícita como la planteas. Es decir, hay efectivamente un conflicto en el Líbano, hay un conflicto y un muy difícil equilibrio que se ha mantenido pues con alfileres y gracias a los acuerdos logrados entre los dos movimientos fundamentales de 8 de marzo y 14 de marzo y fundamentalmente en función de un equilibrio de poderes. No es posible el Líbano sin Hezbollah ahora mismo, pero tampoco es el Líbano posible sin los cristianos maronitas, tampoco es el Líbano posible sin los sunitas. Ahora mismo en Líbano hay una realidad absolutamente incuestionable y es que cerca del 51% de la población es chií. Desde esta perspectiva, intentar lograr un acuerdo político sin una fuerza fundamental sería estúpido, pero también es estúpido plantear que tenga que imponerse una fuerza al resto de las fuerzas. El Líbano, Palestina, Israel, Arabia, la zona es de una composición política y religiosa de enorme complejidad. Bien. Y por tanto no se puede hablar de soluciones simples a problemas geopolíticos de una enorme, como digo, complejidad. Termino en una cuestión que a mí me parece en el Líbano concretamente fundamental y básica.
El papel de Israel en esta materia es no ser atacado. Y sistemáticamente se han venido produciendo esos ataques. Ahora mismo la situación se ha calmado y gracias a Dios gozamos de digamos, de un armisticio. Es muy importante que el equilibrio político en la zona se mantenga y para eso el equilibrio de fuerzas es trascendental. No hay que olvidar que uno de los financiadores más importantes y el que ha sostenido la causa palestina a lo largo de los años ha sido Arabia Saudí. Bien, a ver, Carlos, ¿cuál será la reacción de Irán a todo esto? ¿Se dejará someter como quiere Arabia Saudí, como quiere Bin Salman? Y no lo digo yo, o sea, lo hemos puesto en varias entrevistas al señor Bin Salman, el príncipe heredero, que dice que quiere someter a Irán y que es el peligro más grande. Por favor, ¿cómo va a reaccionar Irán? Irán tiene una posición muy clara frente a estos complejos. ¿Cuál es? La única forma de mantener la paz en Medio Oriente es a través del diálogo político y no la represión. ¿Cuál es la diferencia entre los ataques del Golán, que supuestamente serían ataques terroristas, y lo que ha hecho Daesh? Que los ataques en el Golán son de resistencia y Daesh ha hecho terrorismo pleno con más de 500.000 de asesinatos. Entonces no podemos hacer equivalencia. Lo que hace Irán es plantear que todos los pueblos tienen la posibilidad de resistir frente a la penetración o injerencia de otras naciones. Arabia Saudita no ha sido el impulsor básicamente del proyecto palestino, ha sido uno de los que ha estado detrás, porque ha sido el mismo pueblo palestino, apoyado por Irán, Irak, Siria, el Líbano, los que han dicho: nosotros nos oponemos a seguir siendo la cárcel abierta más grande del mundo. En ese sentido hay que precisar, Irán no aceptará y no debe aceptar ni ningún país soberano que a otra nación le quiten su propio derecho a la autodeterminación. Bien, a ver, José Luis, seguir el plan de Kushner, es el yerno de Trump, que es la paz israelí y palestina, ¿no llevará a Arabia Saudí a ahorcarse solita al hacer la relación con el enemigo, como decía yo, por antonomasia, al echarse encima la opinión de todos los pueblos musulmanes por favorecer a Israel y no a los palestinos? Es más, si recordamos, Arabia Saudí, al ceder ante Israel, esto le quitará la autoridad que tiene sobre los países islámicos. El rey Salmón supuestamente es el guardián de las mezquitas sagradas. Imagínate, José Luis. No, yo vamos a ver, discrepo en la opinión de mi contertulio y en la pregunta que formulas, que es muy interesante. Hay dos datos que a mí me parecen de trascendental importancia. Venga. ¿Tiene Palestina derecho a la autodeterminación y cuál es el papel de Arabia Saudí en esa materia? Yo creo que Arabia Saudí ha sido un autor y un agente clave en el desarrollo de los acontecimientos entre Palestina e Israel desde el mismo momento en que se produce la resolución del 48. Curiosamente, ahora mismo las aspiraciones palestinas, y después de que han pasado los años que han pasado desde el año 48, 1948, es volver a la resolución del 48, después de un desastre de relaciones diplomáticas y de un desastre producido a lo largo de los años. Oye, ha habido 2 guerras declaradas y Israel siempre se ha mostrado partidario de la devolución de paz por territorios, pero es que ahora mismo Palestina, que se mueve entre 2 facciones enfrentadas y en guerra civil, si no permanente, casi permanente, le es muy complicado llegar a ningún acuerdo de paz. Es más, en Camp David, los acuerdos de Camp David suponían, el último intento de acuerdo en Camp David, suponía la devolución del 95% de los territorios ocupados. Se negaron. En el momento actual estamos en la situación en que estamos. ¿Arabia Saudí va a perder predicamento y posición de liderazgo entre los países árabes? Yo creo que no. Entre los países chiitas, seguro. Pero esto es una cuestión que no obedece a una cuestión ni siquiera geopolítica, sino fundamentalmente religiosa y que dura 1000 años. Bien. A ver, Carlos. Y es el enfrentamiento entre sunitas y chiíes. Esta paz que se quiere entre Israel y Palestina, ¿no más bien es una orden de sometimiento a los palestinos porque fue citado Mahmoud Abbas en Riad? Al estilo Hariri, le hicieron la jaririña, ¿no? O sea, o renuncias o aceptas. ¿Qué papel juega además Jared Kushner, el yerno de Trump? Esto ya venía desde antes. A ver, esas 2 cuestiones, Carlos. Bueno, vamos a coincidir con José Luis
en que Arabia Saudita hoy día no es de ningún modo un país confiable, que procede, ¿no es cierto?, del terrorismo y lo hace efectivo, que ataca a Yemen y que obviamente hace pactos secretos con Israel. Hoy día lo que se está haciendo es utilizar la diplomacia, entre comillas, secreta para presionar al Líbano y a la vez presionar también a Irán a través de Palestina con el fin de lograr algo muy importante, que entre comillas se normalicen las relaciones, pero dando algunas ventajas a Palestina, sin embargo, sin permitirle su propia autonomía y sin suspender el bloqueo. Eso no es normalización de relaciones, eso es una injerencia indebida. Por eso que el tema palestino, cuando accede a la opinión pública, empieza a verse de otra manera si lo planteamos desde un prisma mucho más analítico y crítico. Bien, ya para acabar, José Luis, ¿tú no ves que detrás de todo esto está Jared Kushner, que está en Washington, el Pentágono? Muy curiosamente, uno de los primos de Bin Salman, el príncipe heredero, era el que tenía la relación directa con la CIA, pero tomó auge Bin Salman y fue despedido inmediatamente, y quien tuvo entonces la relación directa fue Bin Salman. ¿No se está fraguando desde que llegó Trump o desde antes incluso, porque Trump le dijo a Mahmoud Abbas, usted va a firmar el pacto final, le dijo, ultimate deal? ¿No tiene esto, no lo ves claro, José Luis, que todo esto está muy planeado? Yo creo sinceramente que Trump, en este caso, ha supuesto un límite y una moderación. De hecho, ha habido varios tirones de orejas de la diplomacia americana, Arabia Saudí, el papel que está desarrollando en la zona, concretamente con los presuntos y posibles apoyos a Daesh y otros grupos, y ha supuesto, desde mi punto de vista, un límite muy importante a la acción exterior de Arabia Saudí en la zona. En segundo lugar, el papel, sí está habiendo una revolución interna, desde mi punto de vista, en la posición diplomática externa y como agente en la zona, motivada por la posición, la fortaleza política de Bin Salman. No hay, desde mi punto de vista, ninguna duda en que la modificación, la relación de fuerzas se está modificando. Pero nada de lo que ocurre es inocente y nada de lo que ocurre no es achacable a otro bando. ¿Hay relaciones diplomáticas secretas? Claro que las hay. ¿Hay alianzas claras? Hombre, Irán, con toda legitimidad, junto con Rusia, han llegado a un acuerdo con Qatar. ¿Cuál es el acuerdo? El del gas. Los intereses de Arabia Saudí e Irán, fundamentalmente, y aparte de los religiosos que los hay y de los geopolíticos que los hay, son intereses puramente económicos. Bien. Irán necesita y requiere, por el embargo, que el precio del petróleo crezca. Es la única manera de poder crecer económicamente a un ritmo razonable, y Arabia Saudí está en la posición contraria. En el tema del gas, 3/4 de lo mismo. A Arabia Saudí le interesaría poner en el mercado los recursos propios de Qatar. Qatar los tiene congelados en su acuerdo trilateral con Rusia y con Irán. Te corto. La relación es tan sumamente compleja que requiere acuerdos globales. Te corto. 10 segundos, Carlos. ¿Por qué lo escondieron tanto y lo negaron y se lo preguntaron? No tenemos relación con Israel, no tenemos relación con Israel, decía Arabia Saudí. ¿Por qué lo escondieron? En 3 palabras, vámonos. Porque hoy día queda claro que Arabia Saudí no está en un proyecto anticorrupción. Está en un proyecto de fortalecerse como gobierno, eliminar a la oposición y hacer lo que el gobierno estadounidense le está diciendo. Sean amigos, aliados, primos y hermanos de Israel, que entre nuestros 3 países podremos definir el futuro del Medio Oriente. Sin embargo, así no será, parece. Y quizá del mundo, ¿no? Por eso agarraron la bola esa, ¿te acuerdas cuando llegó a Medio Oriente Donald Trump? Bueno, ya nos vemos. Gracias, Carlos. Gracias, José Luis. Un placer tenerlos a los dos. Gracias. Nuevamente vemos que los conflictos mundiales se reducen a una sola cosa. Los conflictos mundiales se reducen a una sola cosa: el orgullo, el odio y el miedo. El orgullo por ser el mejor e imponerse sobre los demás. El odio contra todo aquel que se me oponga o piense diferente a mí. Y el miedo a saber que no somos los mejores. 3 ingredientes para agredir, mandar, reinar y hacer la guerra.
Seres humanos hechos de carne y hueso y que aún después de miles de años de historia no entendemos que el planeta Tierra fue un regalo y un préstamo temporal. Buenas noches.